Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver la unidad 6, que es características de triángulos y cuadriláteros. Bien, es una unidad un poco teórica y pues hay que comprender bastante varios conceptos, ¿verdad? Los cuales los vamos a ver a continuación y vamos a empezar con algo muy sencillo, que es un triángulo isósceles, que eso ya se maneja, que es una clasificación de triángulos por los lados, que tiene que tener dos lados iguales, ¿verdad? Ese es un triángulo isósceles. Bien, entonces a partir de ello se definen ciertas características, vean. Tiene un punto máximo que le llama arista, la base. La base contempla los dos ángulos iguales y es donde se intersectan los dos lados iguales. ¿Verdad? Eso es de un triángulo isósceles. Esos dos lados también son lados adyacentes, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a concentrarnos en ver bien el triángulo isósceles. Como sabemos, tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Los dos ángulos iguales se oponen a los lados que son iguales, ¿verdad? Sabemos que hay otra clasificación también de triángulo equilátero, triángulo escaleno, pero en este caso vamos a ver lo que son los triángulos isósceles. Bien, a partir de ello, ¿verdad? Acá muestran unos ejemplos, ¿verdad? Y acá ustedes pueden identificar cuáles son los triángulos isósceles, que podemos ser literal C, es un triángulo isósceles porque tiene dos iguales, ¿ya? L es otro isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿vean? También el E y también el otro que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, bien, esa es una parte de solo identificar un triángulo isósceles, es algo muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora bien, ustedes pueden comprobar cuando tengan dos triángulos con congruencia, aplicando criterios de congruencia de triángulo, pero en este caso, pues, solo vamos a determinar si son isósceles. Bien, aquí está un ejemplo muy básico. Nos dicen que determinemos si es isósceles o no. Pues acá me dan un triángulo, no me dan medida, pero como ustedes saben, esta es una circunferencia, este es el centro y este es un radio, ¿ya? Y este otro es otro radio. Entonces estos dos lados son iguales. Entonces al ser iguales, por ley, este triángulo que está formado acá es isósceles, ¿verdad? Entonces es una manera de que uno puede decir si es isósceles, ¿verdad? El que tenemos ahí mostrado. Bien, vamos a ver otro concepto también muy importante que pues ya es un teorema de un triángulo isósceles, ¿verdad? Teorema de un triángulo isósceles. Y vamos a ver el método directo, que dice que para demostrar, ¿verdad? Para demostrar a veces que son triángulos isósceles, y esto se puede hacer aplicando pues los criterios de congruencia. Bien, antes de ello voy a definir, acá tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo va a tener dos lados que son adyacentes al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Estos dos lados son adyacentes y son llamados catetos. Vean, estos lados son llamados catetos. Y este lado, el más grande, que siempre va a existir en un triángulo rectángulo, se le llama hipotenusa. ¿Ven? Esto es hipotenusa y estos dos lados adyacentes al de 90 son catetos. Bien, acá tenemos los pasos para demostrar. Dice, primero se identifica y se enuncia la condición o condiciones dadas en la hipótesis. La hipótesis es algo que puede ser cierto o falso, ¿verdad? Se determina la tesis, dice, se usan las definiciones y postulados y teoremas anteriormente para demostrar y finalmente se afirma el resultado como una conclusión. Bien, anteriormente se fijaron que hice o definí que el triángulo era isósceles. ¿Pero por qué? Bueno, porque eran dos radios, ¿verdad? Los lados. Entonces uno debe de buscar justificaciones de por qué es un triángulo isósceles. Básicamente eso es lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, ejemplo, si aquí dice, demuestra que en los siguientes triángulos isósceles se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Bien, si ustedes se fijan, pues aquí me dice que estos dos lados son iguales. ¿Vean? Estos dos lados son iguales. Y vamos a ver algo muy bien acá. Este ángulo también tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque es isósceles. Entonces él se opone a este lado que es igual. Por ende, él también se opone a este ángulo que también es igual. Estos dos ángulos tienen que ser iguales porque es isósceles. Este mide 90 y estos dos ángulos tienen que medir 45 y 45 cada uno. ¿Por qué razón? Porque estos lados son iguales. Entonces, si yo tengo
Acá 45 más 45 me da 90, más 90, 180, si cumple la suma de ángulos internos. Bien, entonces acá yo estoy demostrando que este ángulo que mide 45 y él también mide 45 se oponen a los lados que son iguales. ¿Verdad? Entonces, recordemos que esos ángulos siempre van a ser así. Ahora, en un triángulo rectángulo siempre van a valer 45. En un ángulo cualquiera que no sea rectángulo, no van a valer 45 y 45, porque ahí pueden valer 30 y 30, pueden valer 60 y 60. Pero al valer 60 y 60 estamos garantizando también que es equilátero, o puede valer 55 y 55, ahí va a depender, ¿verdad? Pero a partir de ello, también hay otro concepto muy importante que es bisectriz. Vean, bisectriz es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué es una bisectriz? Bueno, así, bisectriz, vean, es el segmento que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Vean, eso es una bisectriz. Ahora bien, si yo digo, tengo un ángulo de 50 grados y yo trazo una bisectriz en ese ángulo, quiere decir que lo ha dividido acá, por decirlo así, en dos partes iguales y cada una va a tener que medir 25 y 25. ¿Por qué? Porque el ángulo en sí mide 50 y como yo tracé una bisectriz, lo dividí en dos partes iguales y sería 25 y 25. ¿Ya? Entonces, bisectriz es de esa manera. Bien, ahora todo esto que hemos leído y que hemos visto ahorita, vamos a verlo acá en el libro web. Recuerden, ese pues está ahí en plataforma, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué tipo de ejercicios nos trae. Bien, ahí está, características de los triángulos y cuadriláteros. Tenemos actividades. Hay tres actividades, las primeras tres que son las que vamos a trabajar y pues vamos a empezar con los triángulos isósceles a ver qué. Y vean, el libro, primera pregunta, ¿qué es la bisectriz? Es algo que lo acabamos de ver. Y aquí lo dice, es la recta que divide un ángulo en dos partes iguales. No tendría que leer nada más porque esta es mi respuesta. ¿Verdad? Aquí dice, es la recta que divide al triángulo. No, un momento, divide al ángulo. ¿Ya? Entonces aquí le damos comprobar y ya lo sale en verde. ¿Ok? Podemos ver otro concepto más acá. Dice, ¿a qué se le llaman polígonos equiángulos? Equi es igualdad y ángulos es, pues como la palabra lo dice, ángulo. Entonces, pues son los que tienen los ángulos y los lados iguales, ¿no? Porque dice equiángulos. Lo que tienen los lados iguales, ¿no? Son los que tienen los ángulos iguales, ¿cierto? ¿Verdad? Porque eso sería equiángulos, ¿ven? ¿Da? Ahora bien, aquí dice cuáles son los nombres que reciben los lados de un triángulo rectángulo. Vean, los nombres, yo los dije anteriormente, un triángulo rectángulo, ustedes fijaban, tenía algo que se llamaba hipotenusa, que era el lado más grande, y el otro que era cateto. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Esos son los nombres que se les va a dar siempre a un triángulo rectángulo y damos comprobar. Y ahí está. Bien, acá hay más ejercicios que pues lógicamente los podemos realizar, pero vamos a pasar más adelante al teorema del triángulo isósceles, que es algo que ya vimos. Y pues vamos a ver acá. Dice, ¿en cuál de los siguientes triángulos se aplica el teorema de triángulo isósceles? En otras palabras, ¿cuáles de ellos son triángulos isósceles? Pues si se fijan sería él, vean, lados iguales. Esa rayita me significa que esos lados son iguales. Ahí la tienen, ¿verdad? Él también, pues me tiene los lados y me tiene los ángulos. Entonces, ellos dos son isósceles y ahí es aplicable, vean. Ahí lo podemos ver. Pues ahí tenemos más adelante algo y vean aquí es algo muy importante. Dice, utiliza el teorema de triángulos isósceles y determina la medida del ángulo A. Bien, yo sé que este ángulo mide 20. Yo no conozco estos dos, pero yo sé que el triángulo es isósceles. Bien, si el triángulo es isósceles, significa que estos dos ángulos que están acá miden lo mismo. Entonces, lo único que tengo que saber yo es cuánto miden estos dos juntos. Bien, y si yo sé que los tres juntos miden 180 por definición, ¿verdad? Que se vio en la unidad anterior. Entonces, si los tres miden 180, pero ya tengo uno que mide 20, pues a 180 le resto 20 y me queda 160. Quiere decir que estos dos juntos, los dos juntos, miden 160. Pero como valen lo mismo, entonces divido 160 entre 2 para saber cuánto mide cada uno. Y pues 160 entre 2 me da 80. Quiere decir que cada ángulo, vean, cada ángulo mide 80 grados. Y el ejercicio me pide determinar la medida del ángulo A. Entonces ahí está 80 y damos comprobar y ahí está. Vean. Bien, entonces allí pues estamos viendo esta parte de la teoría que sabemos que es muy importante, ¿verdad?
aplicarla ya en los problemas, ¿verdad? Pues acá vamos a ver bisectriz, y es algo que yo les decía. Vamos a ver este ejercicio, así para culminar. Me dice que ABC es isósceles, o sea, este triángulo es isósceles, quiere decir que estos lados son iguales, y me dice que se traza DE, este elemento, y que forma ADC, o sea, ADC, ajá, es otro triángulo, también es isósceles, o sea, este triángulo también me dicen que es isósceles, ¿ve? Y dice que AD es igual que DC, bien, entonces me está diciendo que este triángulo pues, es isósceles, como lo dije anteriormente, porque estos dos lados son igual, y me dice que el ángulo ADE mide 45. ¿Cuál es la medida del ángulo ABC? Vean, me están pidiendo ABC, este ángulo de acá arriba. Bien, entonces si este mide 45, como este triángulo es isósceles, este lado de acá, esto viene siendo una bisectriz y es perpendicular acá, este mide 90, entonces aquí me forma un triángulo rectángulo. Este ángulo de acá va a medir 45, ¿vean? 45. Bien, ¿cuánto va a medir este otro de acá? Pues va a medir 45 también, porque estos dos triángulos que están aquí son iguales. Y aparte que siguen siendo isósceles porque este lado es igual con él y este es un lado común. Entonces, este mide 45, este también mide 45. Pero me están pidiendo toda la medida de este ángulo. Bien, pero como yo determiné que este ángulo C mide 45, este otro ángulo de acá, B, también va a medir 45 porque todo este triángulo es isósceles. Y como es isósceles, quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Entonces, si él mide 45 y 45, por ende, este grande, todo él tiene que medir 90. Tendría que medir 90, vean, porque los está pidiendo, pues eso los está intentando que determinemos la medida de dicho ángulo. Bien, y acá pues me pide la medida del ángulo ABC. Y ABC, bueno, me está pidiendo este ángulo de acá, entonces por ende, como yo dije que él mide 45, 45, pues él vale 45. Y damos comprobar y ahí está. Puede sonar un poco engorroso porque tenemos que ir jugando con los lados, saber quiénes son iguales para saber los ángulos igual. Bien, pero entonces esto sería todo por hoy y nos vemos a la próxima. Recordar acá lo importante es que si yo tengo un triángulo isósceles, los ángulos que están en la base son iguales. ¿Ve? Son iguales. Muy bien, los dejo hasta aquí y los vemos la